Primera de Timoteo, capítulo 1, del verso 8 al verso 11. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre poderoso y sublime de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Verso 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga, ¿qué dice ahí? A la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí se me ha sido encomendado. Hasta ahí vamos a leer y vamos a continuar con lo que es el estudio de el libro de Timoteo, y esperando que Dios nos vaya revelando a cada día más. Y como les he venido diciendo en ocasiones anteriores, si nosotros queremos saber ¿cómo debe vivir la iglesia? Y si nosotros queremos saber cuál es el orden establecido para la iglesia. La primera carta de Timoteo, o el primer epístola de Timoteo, la segunda y Tito, son cartas pastorales. Y son cartas que no están dirigidas al pueblo en general, sino están dirigidas al líder de la iglesia. Y haciendo un resumen, pero yendo rápido, sin detenernos mucho, el verso 1, Pablo se identifica como apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo. Y eso nos quedó claro, que Él se está identificando como un servidor, y que la palabra apóstol quiere decir una función a desempeñar el apóstol Pablo para con la iglesia. Y el verso 2, vemos que el apóstol Pablo se está dirigiendo a Timoteo. El verso 3 está la razón por la cual el apóstol Pablo se está dirigiendo a Timoteo, porque le dice: como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia. Y ahí enseguida del verso 3 dice: para que mandases a algunos que no enseñen, ¿qué dice ahí? Diferente doctrina. Ahora yo quiero que por favor vayamos al verso 10 que acabamos de leer. ¿Y qué dice el verso 10? Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. ¿Y cómo termina diciendo? Y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Y esto lo que está diciendo es, haciendo una aclaración, que la ley es buena si se usa legítimamente. Y luego dice que la ley no fue dada para el justo, sino que la ley fue dada para aquellos que transgrieren, o aquellos transgresores
de la ley. Pero dentro de los transgresores de la ley, el Señor también pone a los que se oponen a la sana doctrina. Y esto es palabra del Señor. Ojalá que me vaya comprendiendo. Y por supuesto, la ley es para los pecadores y Él da una lista de todo lo que de pronto viene a ser aquello que es malo delante del Señor. Habla de los transgresores, habla de los desobedientes, para los impíos, los pecadores, para los irreverentes, profanos, para los patricidas, matricidas, para los homicidas. Y dice que este es el propósito de la ley si se usa legítimamente. Y dice, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Y yo le digo, y no tanto que yo le diga, sino que la palabra del Señor nos lleva a que podamos comprender que en la iglesia del Señor hay un orden espiritual. Pero en ese orden espiritual, el cristiano tiene tres cosas. Y dice el verso 5, el propósito de este mandamiento, la razón por la cual te ordené que detuvieras, que mandaras a aquellos que están enseñando diferente doctrina, que no enseñen diferente doctrina. Aquellos que están enseñando fábulas, que no enseñen fábulas. Aquellos que están enseñando genealogías interminables, que no enseñen genealogías interminables. Dice, porque el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, una limpia conciencia y una fe no fingida. Ahora, aquí hay algo que el Señor nos viene descubriendo, que es la gracia del Señor. Verso 12, por favor, de Primera de Timoteo. Verso 12. El verso 12 dice el apóstol Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahora, ¿qué dice el verso 13? Habiendo yo sido, ¿qué dice ahí? Antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Verso 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Verso 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego el verso 18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia, manteniendo la fe. Yo quiero que vaya por favor ahí. Manteniendo la fe, la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos.
Yo quiero que vaya poniendo mucha atención. Una vez más, ¿qué dice el verso 19? Manteniendo ¿qué? La fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Verso 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Si usted lee lo que dice el verso 19, es prácticamente lo mismo, solamente le falta la conciencia. Pero en el verso 5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, una limpia conciencia y una fe no fingida. De las cuales cosas apartándose algunos, dice el verso 6, se apartaron a la vana palabrería. El verso 7, creyendo ser doctores de la ley sin entender lo que dicen y lo que afirman. Y de ahí empezamos a leer lo que dice el verso 8, que la ley a la verdad es buena si se aplica justamente o legítimamente. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo, en primer lugar, hay problemas en la iglesia. Y los problemas que hay en la iglesia es que estaban enseñándose falsa doctrina, estaba enseñándose fábulas y estaba enseñándose genealogías interminables. Esto producía dentro de la congregación que hubiera disputas más que edificación de la iglesia. Y esto es bien importante, porque estas tres cosas son las que de pronto desvían al pueblo de la meta que tenemos que tener. Todos los que estamos aquí hemos recibido a Cristo en el corazón, ¿verdad que sí? Y está aquí adentro de nosotros. El reino de Dios vino a nosotros. Ahora, nosotros tenemos una meta, ya sea que el Señor venga a levantar a su iglesia, o ya sea que nosotros muramos, vamos a estar por una eternidad con Cristo si no nos desviamos, si nos mantenemos en la línea que el Señor nos está manteniendo. Y yo quiero que vayamos comprendiendo muchas cosas aquí, hermanos, hermanas, por la sencilla razón de que el apóstol Pablo está dando un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que mande a aquellos que están enseñando mal que no lo hagan. Y dice, la razón por la cual te estoy mandando esto es el amor nacido de un corazón limpio, una limpia conciencia y una fe no fingida. Y enseguida nos dice el apóstol Pablo que algunos se apartaron a la vana palabrería. Creían ser doctores de la ley sin entender ni lo que afirmaban ni lo que decían. Y esto, vamos por la palabra y vamos comprendiendo esto. Pero a medida que el apóstol Pablo va escribiendo a la iglesia, todas estas cosas las va poniendo en claro y pone el verso 8 que le dice Pablo a Timoteo: sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y aquí yo quiero que me vaya poniendo atención. Por digo que me vaya poniendo atención, porque el apóstol Pablo no está hablando mal de la ley. Ojalá que me vaya comprendiendo. Más sin embargo, si no tenemos cuidado, podemos distorsionar aquello, como lo que pasó con la iglesia de Galacia. Mire, vamos al libro de Gálatas, por favor. Gálatas. Vamos al libro de Gálatas. Y quiero llevarlo ahí para que vayamos comprendiendo lo que el apóstol Pablo está hablando. Gálatas capítulo 3,
Y vamos a ir al verso número 10. ¿Se recuerda lo que dice el verso 8? Porque vamos verso por verso tratando que sea el Señor quien nos vaya instruyendo, quien nos vaya enseñando su palabra. Ya tiene Gálatas capítulo 3, verso número 10. ¿Qué dice el verso 10? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Quiero que vaya poniendo mucha atención, porque aquí el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Galacia y lo mismo está corrigiendo cosas que están mal con la iglesia. Pero la iglesia de Galacia se estaba judaizando, y al judaizarse estaban siendo vano el sacrificio de Cristo Jesús. Ahora, ¿verdad que habla de la ley aquí? Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué dice ahí? Están bajo maldición. Ahora, esto no quiere decir que la ley sea mala. Lo que quiere decir es que al igual que el pueblo de Efeso se estaban ¿qué? Desviando. Y al estarse desviando, estaban yendo a ser muy conocedores de la ley. Pero en realidad no sabían ni lo que decían ni lo que afirmaban. Y digo que no sabían lo que decían ni lo que afirmaban, porque en la escritura encontramos muchas cosas preciosas, pero no quiero llevarlo de nuevo al ejemplo que les ponía ayer. Pero quiero que vayamos entendiendo que el verso 8 dice: pero sabemos que la ley es buena. ¿Qué dice ahí enseguida? Si uno la usa legítimamente. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que el pueblo de Israel se estaban desviando y no la estaban usando legítimamente. Y voy a regresar de nuevo a Lucas. Vamos a Lucas para que vayamos comprendiendo esto y la diferencia. Lucas capítulo 11. Digo voy a regresar de nuevo porque es la misma escritura que estuvimos viendo el día de ayer. ¿Ya tiene Lucas capítulo 9? Perdón, Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Y vamos a ir, bendito sea el nombre del Señor. Perdón, Lucas capítulo 10, hermanos. Lucas capítulo 10, verso 25. En el verso 25 dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaremos la vida eterna? Yo quiero que me vaya poniendo atención, pero que exclusivamente analicemos esta porción de la escritura viendo lo que dice Timoteo. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Cuando está hablando si se usa legítimamente, quiere decir, se lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual, el verso número 8. Y en la traducción en lenguaje actual, el verso número 8 dice, en Primera de Timoteo capítulo 1, verso número 8:
Todos sabemos que la ley es buena siempre y cuando se use correctamente. Ya vamos comprendiendo un poquito mejor. La palabra legítimamente quiere decir que la ley se use correctamente. Ahora, él está diciendo, sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Y la traducción en lenguaje actual dice, todos sabemos que la ley es buena siempre y cuando se use correctamente. También sabemos que las leyes no se dan para los que hacen lo bueno, sino para lo que hacen los malos. Para los rebeldes, los desobedientes, los pecadores, los que no respetan a Dios ni a la religión. También son para los que matan a sus semejantes y hasta a sus propios padres y madres. Son para los que tienen relaciones sexuales prohibidas y para los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, para los secuestradores, los mentirosos, para los que juran decir la verdad pero luego mienten. En fin, las leyes son para corregir a los que no están de acuerdo con la correcta enseñanza. Lo maravilloso del maravilloso mensaje de nuestro Dios bendito que me ha encargado enseñar. Esto es la traducción en lenguaje actual. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Y aquí yo quiero que vayamos viendo la palabra, porque aquí hay una transición, aquí hay un cambio en lo que es la ley y lo que es la gracia del Señor. ¿Sí me está comprendiendo aquí? Y el apóstol Pablo lo está dejando en claro. Está hablando de la gracia, pero hablar de la gracia está dejando en claro que, por ejemplo, para ser un buen cristiano, nosotros debemos tener un amor nacido de un corazón limpio. Debemos tener una limpia conciencia y una fe no fingida. Y ya vimos parte por parte cada una de estas. Y el amor nacido de un corazón limpio es cuando viene Cristo a nuestro corazón, cuando nos recibe el Señor, y al recibirnos el Señor nos limpia, alumbra acá dentro de nosotros. Al alumbrar ve toda la maldad y nosotros podemos ver la maldad. Y no solamente podemos ver la maldad, vimos todo lo malo que hicimos, los destrozos, pero somos justificados. Y al ser justificados es como que viene el Señor y nos limpia el corazón. Y de pronto de odiar, de estar siendo majaderos, de decir muchas palabras de pronto obscenas que ofenden a nuestro prójimo, de pronto se acabó todo eso porque el Señor limpió nuestro corazón y nació un amor limpio como el de Cristo. ¿Sí va conmigo aquí? Ahora, lo segundo que es, lo que es el verdadero cristiano es una limpia conciencia. Dios pone en nosotros algo para que estemos constantemente haciéndonos un examen, no a los demás, sino un examen a nosotros mismos para ver si andamos correctamente delante de Dios. Y lo otro que es una fe no fingida, y cuando estamos hablando de una fe no fingida, es de pronto si creímos en el Señor Jesús, creemos que Él es quien, nuestro Señor. Y al tener una fe fingida quiere decir que creímos en el sacrificio, creímos que nos compró con su sangre preciosa, creímos que nos redimió y que ahora nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu son de Dios, le pertenecen a Dios. Por lo tanto, ya no vamos a hacer lo que nosotros queramos, sino ahora vamos a hacer lo que Cristo nos pida que hagamos dentro de nosotros. Pero si de pronto el Señor nos pide, por ejemplo, como iglesia, nos pide algo, tenemos que vivir conforme a eso. Pero aquí es donde quiero que me vaya entendiendo la diferencia entre lo que es la ley y la gracia del Señor. Porque dice, pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Ahora, usarla ilegítimamente es lo que acabamos de leer en Gálatas capítulo 3,
y el verso 10. ¿Sí se recuerda lo que leímos Gálatas capítulo 3, verso 10? Que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Óigame bien, vamos una vez más. Si nosotros vamos a Gálatas, vaya por favor Gálatas para que podamos verlo y que el Señor sea revelándonos su palabra de una manera muy especial. Gálatas capítulo 3 y el verso 10. ¿Ya lo tiene? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora sabemos que no hubo ni un hombre que pudiera cumplir con la ley. ¿Sí me va comprendiendo? Nadie pudo cumplir con la ley. Todos, absolutamente todos faltaron a la ley. Pero solamente hubo uno que pudo cumplir con la ley, que fue Cristo. Ahora, Cristo cumplió con la ley en su cabalidad, completamente. Y nadie podía cumplir con la ley, pero el Señor, por medio del apóstol Pablo, está hablando a Timoteo y le dice: pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Y el Señor no se opone al orden establecido en la ley, porque si usted se recuerda, por ejemplo, va a Mateo capítulo 5, verso 17. Vaya por favor, Mateo capítulo 5, verso 17. Y en Mateo capítulo 5, verso 17 vamos a encontrar lo que el Señor está hablando de la ley y las correcciones que está haciendo. En Mateo capítulo 5, verso 17, me dice un amén cuando lo tenga. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una hoja ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestras justicias no fueren mayor que las de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí el Señor Jesús está hablando de la ley. Y está diciendo: no piensen que he venido a abrogar la ley. No vine a abrogarla, vine a cumplir la ley y a los profetas. Porque no había ni un hombre que las pudiera cumplir. Pero de pronto, Él pone un ejemplo de lo que es usar la ley legítimamente. ¿Sí me está comprendiendo aquí? Y pone un ejemplo de lo que es usar la ley legítimamente en el verso 19, que dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Eso era usar la ley ilegítimamente. Era usar la ley de una manera inapropiada delante del Señor. Era usar la ley incorrectamente. ¿Por qué? Porque la enseñaba, pero no hacía lo que decía la palabra de Dios. Y el verso 19 sigue diciendo: mas cualquiera
que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y como no hubo ni un hombre, solamente Cristo pudo vivir la ley y ponerla por obra. Él es grande en el reino de los cielos. ¿Sí me va conmigo aquí? Ahora, la diferencia en lo que estamos viendo, que dice el apóstol Pablo, pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Y luego da el verso 9, el verso 10, para lo que fue dada la ley. Y aquí yo quiero que me vaya comprendiendo para que podamos ver la diferencia. La ley domina, la ley controla. ¿Sí me está comprendiendo aquí? La gracia libera y nosotros estamos por gracia. Pero al vivir en Cristo y al nosotros tener un corazón limpio, al tener una limpia conciencia y una fe no fingida, nosotros estamos viviendo realmente conforme a la voluntad de Dios. Ojalá que me vaya entendiendo ahí. Conforme a la gracia divina. Le voy a poner un ejemplo. Vaya por favor a Mateo capítulo 25, verso 34 hacia adelante. Mateo capítulo 25, verso 34. Quiero sentarme que podamos comprender lo que es acerca de la ley. Ya lo tiene Mateo capítulo 25. Vamos a leer del verso 31 hacia adelante. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice el verso 31? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Verso 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Verso 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Qué dice el verso 34? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Verso 35, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y veniste a mí. Ahora, ¿qué dice el verso 37? Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambrientos. Yo quiero que vaya comprendiendo esto, porque ¿qué es lo que hace la ley? La ley domina, la ley controla, la ley da un juicio. ¿Sí va conmigo aquí? La ley sentencia. ¿Qué dice el verso 37? Entonces, ¿qué dice ahí? Los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Y yo quiero que se vaya deteniendo aquí, porque el Señor le está diciendo: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Y si usted se recuerda que nosotros lo que estamos viendo es de pronto y aprendiendo acerca de la iglesia de Efeso, de Primera de Timoteo, cómo es vivir la verdadera vida cristiana y cómo es que la iglesia tiene que vivir prácticamente. Y cómo tienen que ser los servicios dentro de la iglesia. Ahora, aquí está diciendo el Señor:
venid benditos de mi Padre, heredar el reino. Ahí están llegando a la meta. ¿Sí me va comprendiendo? Ahí prácticamente se murieron y entran a la presencia del Señor, o en aquel día cuando el Señor venga a levantar a su iglesia, cuando venga a arrebatar a su iglesia, dice que va a recoger, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y reunirá delante de él todas las naciones, apartará los unos de los otros como el pastor aparta sus ovejas, y a uno los va a poner a la derecha, a otros a la izquierda, y entonces va a decir: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado. Estamos hablando que el Señor viene y levanta a su iglesia. Pero hay algo que los justos, porque ¿verdad que dice el verso 37 los justos? Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Qué es lo que está diciendo? Que estos hombres y mujeres dieron de comer a alguien, no porque tenían una ley que decía que tenían que hacerlo. Ojalá me vaya comprendiendo. Lo dieron porque fueron movidos a misericordia, lo dieron porque lo sintieron en el corazón. Es andar en la ley de acuerdo a lo que es la palabra del Señor. Ojalá que me vaya entendiendo esto. Entonces los justos les dirán: ¿cuándo te vimos hambrientos y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuando te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Verso 40 dice: y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. No ocuparon una tabla con reglas, no ocuparon el que alguien tenía que decirle: ¿por qué no estás haciendo esto? No ocuparon, en otras palabras, la ley para hacer aquello. ¿Sí me está comprendiendo? Pero más sin embargo vivieron conforme a la voluntad de Dios, o estaban haciendo la ley sin que nadie les dijera que tenían que hacer aquello. ¿Sí me va comprendiendo? Por eso el amor nacido de un corazón limpio, una limpia conciencia y una fe no fingida, esas tres cosas nos van a hacer que vivamos siempre unidos a Cristo, y al vivir unidos a Cristo, Él cumplió la ley. Por lo tanto, estamos haciendo la ley por medio de Cristo, estamos completando aquello. Nada más que ahora es por gracia. Ahora no hay nadie que nos diga: tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. No, ahora es el Señor que pone en el corazón el hacer las cosas para que el nombre del Señor sea glorificado, para que el nombre del Señor sea ensaltado, para que el nombre del Señor sea reverenciado, no porque tengamos que hacerlas, sino porque ahora el Señor nos pone el querer como el hacer. Y eso es usar la ley legítimamente. Legítimamente para nosotros los que hemos creído en Cristo es unirnos más a Cristo. Y si nos unimos más a Cristo, no va a haber necesidad de que nadie nos tenga que decir lo que tenemos que hacer. Ahora, cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, hay tres cosas que están sucediendo malas. ¿Verdad que hay tres cosas? Una es una falsa doctrina, otra es fábulas y genealogías interminables. Y el apóstol Pablo le da gracias a Dios
porque el Señor lo fortaleció, porque lo tuvo por fiel. Veamos el verso 12, por favor. El verso 12 dice de Primera de Timoteo capítulo 1, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué dice enseguida? Porque me tuvo por fiel poniéndole en el ministerio. Quiero preguntarle, ¿Pablo era fiel a Cristo o no era fiel a Cristo? Fíjese bien lo que dice la palabra. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué dice enseguida? Porque me tuvo por fiel. Él no está diciendo que había sido fiel. ¿Quién lo tuvo por fiel? Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo: yo no era fiel, pero Dios me tomó por fiel. Porque enseguida el verso 13 dice: me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Qué dice el verso 13? Habiendo yo sido antes blasfemo. Quiere decir que por sus obras, por lo que él venía haciendo, no era fiel. Aunque decía que era fiel, la verdad que no eras fiel al Señor. Pero el Señor lo tuvo por fiel. Es lo mismo que nosotros. Muchos podemos decir: es que yo no merecía esta gracia. Y en realidad no la merecíamos. Fue el Señor que le plujo, fue el Señor que lo sintió de esa manera y derramó su gracia. No porque nosotros mereciéramos la gracia, es por su amor tan grande y tan maravilloso que derramó su gracia sobre nosotros, y por gracia somos salvos. Es un don, es un regalo de Dios para nosotros. Y Pablo no estaba diciendo que era fiel, dice que el Señor lo tuvo por fiel. ¿Por qué? Porque era falto en la palabra del Señor. No estaba usando la ley legítimamente. Iba buscando, cuando la palabra del Señor dice en la ley. Es más, vamos por favor a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y mire qué hermosa es la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20. Y vamos al verso 13. Vamos a ver qué dice la ley. Éxodo capítulo 20, verso 13. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? No matarás. Fíjese bien. ¿Se da cuenta de lo que dice ahí? Esto es la ley. No matarás. Ahora quiero que vayamos a Mateo. Vamos por favor a Mateo y veamos lo que dice el Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 5, verso 21. La ley dice: no matarás. Jesús, después de que les enseñó la ley, mire lo que dice el verso 21. ¿Ya lo tiene? Oíste que fue dicho a los antiguos. Lo que el Señor Jesús está mencionando, que es la ley. Lo que está establecido en los mandamientos del Señor. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Yo quiero que vayamos poco a poquito y siempre buscando que podamos
comprender lo que la palabra del Señor dice, pero a la luz de la palabra, no con nuestros pensamientos, sino lo que nos enseña la palabra. Y el Señor Jesús dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Ya lo leímos. Libro de Éxodo, capítulo 20. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, verso 22, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjense bien cómo el Señor Jesús va abordando esto. Mas yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano. ¿Por qué? ¿Y a dónde está yendo? Está yendo a la ley, pero está yendo hasta lo más profundo, donde puede obrar la gracia de Dios también. Porque el único que puede aplacar la ira es el Señor Jesús. Y cuando le abrimos nuestro corazón al Señor Jesús, nos limpia de toda aquella ira que nos hace culpables ante el Señor. ¿Sí me está comprendiendo? En otras palabras, va a la raíz donde surge el deseo de matar. Y cuando llega a la raíz, el Señor limpia todo y nos deja un corazón limpiecito. Por eso el apóstol Pablo, cuando nosotros estamos leyendo lo que dice el verso 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndolo en el ministerio. Dice: habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor de la iglesia, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia, oiga bien, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahora quiero que me vaya usted poniendo atención a la palabra, si nos demos cuenta la diferencia de pronto, que aunque hablemos de la gracia, estamos hablando que al hablar de la gracia estamos unidos a Cristo, y al unirnos a Cristo, de pronto ya no va a haber dentro del creyente, no debería, si se mantiene una fe genuina en el Señor, no debería sentir odio ni coraje con nadie. ¿Sí me va comprendiendo? Pero ¿qué es lo que pasa? Que podemos desviarnos, y al desviarnos podemos hablar de la palabra del Señor, pero estar yendo por un camino equivocado, por una doctrina errónea. Y esto es algo muy precioso. Miren, hermanos, la palabra del Señor no es sencilla, pero es fácil. Y digo, no es sencilla porque si la vemos con nuestra mente humana, la vamos a ver difícil de poder ser hacedores de la palabra. Porque lo estamos viendo igualito que el pueblo de Israel, lo estamos viendo con nuestra mente humana, con nuestra mente finita, como con nuestra mente carnal. Pero si dejamos que sea el Espíritu de Dios, va a ser bien sencillo. ¿Por qué es tan sencillo perdonar? Pero hay veces que ¿cómo nos cuesta perdonar? ¿Cierto o no es cierto? ¿A poco no ha sentido de pronto que Dios le pone que tiene que perdonar? Y de pronto ve a aquel que le hizo mal, o que hay algún tipo de contienda, o que siente que lo ofendió. Y usted sabe y siente en su corazón el deseo de perdonarlo, pero su carnita dice: ¿cómo? ¿Por qué? No, que tú le pidas perdón, menos, pues si él fue el que hizo las cosas, ¿cómo tú le vas a pedir perdón?
Y viene la carne humanamente hablando. Pero el Espíritu dice, y provoca, y uno lo siente. Y uno como que se atreve a hacer. Y hay veces que uno va y hace aquello y uno siente hasta un nudo en la garganta, ¿no? Y como que quiere decir, como que se le atoran, como que el nudo en la garganta no le deja sacar las palabras. Pero cuando lo logra hacer, usted siente una paz, una tranquilidad. Y lo hizo porque sabía que le iba a hacer bien. No lo hizo obligado, no lo hizo por un mandamiento. Lo hizo porque el Señor provocó en usted el deseo de perdonar, porque Él es perdonador. Y de lo mismo de Él nos ha compartido a nosotros. Y ya ahí, ya no aplica la ley, ya se va el deseo de matar. Porque el Señor viene al corazón y empieza a movernos bajo lo que el Señor está haciendo por la gracia del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Él no está diciendo que era fiel. El Señor lo tuvo por fiel. ¿Y cómo es que lo tuvo por fiel? Él estaba viendo la obra redentora, la gracia de Dios en el apóstol Pablo, que lo hace libre. Y lo más precioso dice que él estaba aceptando que era blasfemo. Y mire qué tremendo. Porque antes de venir a Cristo él no decía que era blasfemo. Se recuerda que dice la ley. La ley dice no matarás. Y vamos al libro de los Hechos, capítulo 9, ya para ir concluyendo. Libro de los Hechos, capítulo 9. Y veamos a alguien conocedor de la ley. Veamos a alguien que enseñaba la ley. Y veamos a alguien que estaba usando la ley ilegítimamente. La estaba usando de una manera incorrecta. ¿Ya tiene el verso 1 del capítulo 9 del libro de los Hechos? Capítulo 9, verso 1 del libro de los Hechos. ¿Se recuerda que dice Éxodo 20:13? No matarás. Mateo capítulo 5, verso 19, verso 21 nos enseña Jesús acerca de la ley. Dice, ¿oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás. Mas yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de juicio. Ahora, verso 1 del capítulo 9 del libro de los Hechos. ¿Ya lo tiene? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Oiga bien, Saulo era un fariseo, era un conocedor de la palabra. Pregunto, ¿estaba usando la ley legítimamente? No la estaba usando legítimamente. ¿Por qué no? A ver, hermana. Porque era ignorante. Era ignorante, pero la estaba enseñando como que era verdad. Y ojalá que me esté comprendiendo por qué el Señor, lo que el Señor hace cuando viene a esta tierra, viene a corregir todo aquello que está mal. Ahora, es importante que nos demos cuenta que en estas tres cosas, el amor nacido de un corazón limpio, una limpia conciencia y una fe no fingida, ahí está todo el evangelio y ahí el Señor se cumple la ley también. Porque si nosotros tenemos un corazón limpio, no vamos a odiar. O si viene el odio, va a venir la conciencia y nos va a hacer un examen. No que nosotros andemos haciendo exámenes y juzgando a las demás. Para eso no nos llamó el Señor. Uno de los grandes errores de todas las congregaciones es precisamente
que cuando venimos a la iglesia y empezamos a ver detallitos con la gente, ya nosotros estamos haciendo un examen a los demás, pero nosotros quedamos limpios, que es exactamente lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Bueno, para aplicar la ley, pero aquí no se trata de aplicarla, se trata de vivir la ley, se trata de vivir la palabra del Señor. Ahora, ¿cuántos queremos entrar al reino de Dios? Para entrar al reino de Dios debemos vivir como el Señor quiere que vivamos. Pero aquí tenemos que dejarle que sea Dios obrando, dejar que sea Dios haciendo la obra en nosotros y no tratando de cumplir leyes. Siempre yo aprendí esto en el ministerio, precisamente con nuestro pastor. Y una de las cosas que dice nuestro pastor: por favor, a mí aquí nadie le dice a nadie lo que tiene que hacer. Nadie le dice quítate esto o ponte esto. Nadie tiene que hacer eso, porque nosotros no somos jueces. El único que puede hacerlo es Dios. Y por ejemplo, es un ejemplo nada más, ¿ok? Es un ejemplo. Pero ustedes ven en los videos, y aún aquí mismo ven dentro de la iglesia, el uso de la cubierta en la mujer. Y el uso de la cubierta en la mujer, el usar la cubierta, quiere decir, de acuerdo a la palabra del Señor, vamos, híjole, gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 11. Y el verso 10. El verso 10, el uso de la cubierta en la mujer, dice, ¿por qué razón? Primera de Corintios, capítulo 11, verso 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. En otras palabras, este es Dios diciendo esto, no es un hombre. Es el mismo Señor usando el apóstol Pablo, dice que la mujer debe tener una señal, la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Una señal es usar la cubierta, cubrirse. Esto es una enseñanza que yo podría decir, tienen que usar las mujeres la cubierta, pero no me corresponde a mí. Es que es el verso 15, hermana, ahí mismo. Mire, lea el verso 15. El capítulo 11, verso 15. Lo que pasa, hermana, es que se ha malinterpretado. Primera de Corintios capítulo 11, verso 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Ok. ¿Cómo empieza diciendo el verso 15? Por el contrario, ¿verdad que así dice? ¿Cómo dice su Biblia, hermana? El 11:15. 11:15. Así que no es mucho también ministros se transfiguraran como ministros de justicia. No, posiblemente esté en Segunda de Corintios. Voy a Primera de Corintios capítulo 11, verso 15. Ahí deténgase. ¿Qué entiende usted por el contrario?
Ok. Para poder discernir la palabra, tenemos que leer el contexto. Ok. ¿Qué dice el verso 14? ¿Y de qué está hablando? Vea lo que dice el verso 14. La naturaleza misma. Ahí deténgase. ¿Qué está diciendo el Señor? Su mismo cuerpo, hermana, o el mismo cuerpo de la mujer, le enseña a la mujer que tiene que cubrirse. Pero no es que de pronto el cabello es la cubierta, no. Cuando vamos al verso 3, es que está hablando de los mismos, y por eso dice, por ejemplo, dice así, la naturaleza misma. ¿Qué está diciendo? Mi cuerpo, si yo me dejo crecer el cabello como usted hasta acá, y de pronto voy por la calle, ¿existe el riesgo que me confundan? ¿Sí o no? Esa es la naturaleza que me está enseñando. ¿Y qué me enseña? Que para mí dejarme crecer el cabello no es bueno. Y la naturaleza misma me enseña que a la mujer dejarse crecer el cabello es como si tuviera una cubierta, pero no es que sea la cubierta, es una enseñanza del mismo cuerpo para con el Señor, de que la mujer tiene que cubrirse. Ojalá que... Ahora, no voy, o Dios me guarde de que yo venga y le diga a alguien, tienes que ponerse, porque ese no es el asunto. El asunto es que si yo tengo un amor limpio, un amor que ha nacido en mi corazón, tengo una limpia conciencia y tengo una fe no fingida, que creo a la palabra, que dice la palabra, que me tengo que cubrir. Entonces, como tengo una fe no fingida, yo, a medida que nos va a suceder, que va a ir habiendo cambios en nuestra vida, igual que el apóstol Pablo, porque dice, lo hice por ignorancia, pero ahora ya no lo ignoro, ahora ya me lo reveló el Señor, ahora empiezo a vivir la palabra como dice la palabra. Y no entramos en algo que tiene que tener una lista y que de pronto alguien nos va a estar vigilando para que lo haga, no, porque ya es un trato con el Señor y Dios pone el deseo. Pero en realidad, mire, el verso 4 del capítulo 11, de pronto le pongo este ejemplo como, bueno, lo traje aquí más que nada para que veamos cómo de pronto uno puede hacer las cosas a su manera o la manera de Dios. Ahora, ¿qué dice el verso 4 del capítulo 11? Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Ahora, nosotros cuando vemos que alguien entra a un santuario y entra con sombrero y entra con cachucha, ¿lo vemos mal o no lo vemos mal? Y está mal delante de Dios, pero nosotros no somos nadie para decirle, quítate aquello. Pero cuando el Señor nos revela su palabra, uno va a hacer aquello por agradar a Dios. Ahora, esto es con el hombre. ¿Qué dice de la mujer? Verso 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ahora, vayamos entendiendo que una cosa es una cubierta y otra cosa es velo. El velo es algo transparente, es algo que el Señor de pronto, la cubierta es algo que le va a cubrir completamente la cabeza. Entonces, no está hablando del cabello, ojalá que me esté entendiendo, hermana, a la palabra del Señor. Aquí no habla del cabello, habla de una cubierta sobre el cabello. Pues no tanto así, pero es una señal de autoridad. Sí, es una señal que la mujer, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que Dios enseña, sí,
son otras enseñanzas, porque ellos creen vamos a ponerlo así, ¿verdad? Pero sí, de acuerdo a la palabra del Señor, una cubierta es que la mujer. Y lo que dice el verso 14 y el verso 15 es que nuestra misma naturaleza, por naturaleza, la misma naturaleza dice, nos enseña. El verso 14 dice que la misma naturaleza, la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Ahora, la misma naturaleza enseña que la mujer dejarse el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la mujer puede andar por la calle con su cabello largo, pero la misma naturaleza le hace sentir a la mujer que tiene que cubrirse. Y anda en la calle, pero cuando ya llega al santuario hay que cubrirse de acuerdo a la palabra del Señor. Pero esto, si yo dijera, o yo vengo y hablo con las hermanas y le digo, hermana, anda mal porque se tiene que cubrir, yo ya estoy haciendo de la gracia una ley, porque yo no soy nadie. Yo puedo compartirle, puedo enseñarle, punto, y se acabó. De ahí es el Señor y uno. Y es ahí donde entra la conciencia, que nos hace un examen, y al hacernos un examen nos va a indicar dónde estamos mal, para cuando lleguemos a aquel día no seamos juzgados, porque ya nosotros mismos nos juzgamos y corregimos lo malo para poder estar en la cita que tenemos cuando el Señor venga a levantar a su iglesia o que nos vayamos con Cristo. Nos vamos a detener aquí porque